Muy buenas noches, mis estimados hermanos, que Dios me los bendiga nuevamente. Mucho gusto de saludarles y aquí, mis hermanos, vamos a continuar nuevamente con este estudio maravilloso del libro de Apocalipsis. En el nombre de Jesús vamos a iniciar, pero antes permítame orar para poder iniciar. Amantísimo Rey de Gloria, que habitas en eterno poder, bendito Dios, gracias Padre Celestial por tu grande amor, por tu misericordia, por permitir nuevamente, Señor, abrir este espacio, bendito Padre Celestial, para que este estudio bíblico de Apocalipsis sea de mucha bendición, Señor, primero para tu siervo y también para mis hermanos que van a estar conectados, Señor, bendice a cada uno por nombre, oh bendito Dios. Yo sé que tú eres el que pone tu palabra, Padre Celestial, y que ahí está, bendito Dios, para ser revelada, Señor, y explicada, Padre Celestial, y que tú nos llenes con el poder del Espíritu Santo en esta preciosa hora, Señor, y que podamos escudriñar tu palabra el día de hoy. Gracias, bendito Dios. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Amén, mis hermanos, que Dios me les bendiga nuevamente. Entonces vamos a continuar aquí en el recorrido del libro de Apocalipsis. Nos vamos a ubicar en el capítulo 16. Amén. Este ya no es nuestro tema número 27 y créanme, mis hermanos, que ha sido un poco extenso, pero ahí con la ayuda del Señor vamos a seguir aprendiendo, porque aquí ya nos adentramos hacia un tema ya muy crucial para la humanidad, algo que usted quiere verlo ya catastrófico, porque ya aquí se manifiesta la ira de Dios sobre el mundo. Amén. Esto ya es posterior a la gran tribulación. Entonces, pareciera que fueran similares los eventos que vemos en Apocalipsis 8, ¿verdad? Pero aquí ya es algo más intenso y lleva a mis hermanos a la culminación del mundo, como ya lo tiene escrito en la palabra nuestro Señor. Amén. Entonces, voy a leer los primeros 2 versículos y posteriormente continuamos leyendo el resto. Dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Ya vimos esto de la marca de la bestia, mis hermanos, en los capítulos que anteceden, pero aquí estamos viendo una orden, primero una orden, mis hermanos, una voz que decía del cielo, en el templo, a 7 ángeles que tienen a su cargo ejecutar estos juicios que vienen en estas copas de la ira de Dios. Entonces, aquí podríamos hacer un recordatorio de lo que pasó en Egipto, mis hermanos, las plagas que Dios ordenó ahí al siervo Moisés junto a su hermano Aarón, y que conllevaban ¿a qué? A que el faraón pues dejara en libertad a su pueblo y los dejara libres de la esclavitud. Pero ahí dentro yo me ponía a leer lo de las plagas que sucedieron en Egipto y el corazón del faraón se endurecía cada vez más, o sea, como que quería interponerse al poder de Dios, pero sabemos, mis hermanos, que nadie puede interponerse ante el poder de Dios, porque el poder de Dios, ante él, su presencia, nada ni nadie, ¿verdad?, puede oponerse. Entonces, yo quiero que vayamos aquí por un momento a Éxodo 9, mis hermanos, porque aquí también en el versículo 2 vemos que esta primera copa que derrama pues el ángel acá, que es ordenado por Dios, lleva consigo una úlcera maligna sobre los hombres que tenían la marca. Entonces, recordemos que son solo los que están adorando a la bestia, los que le están así rindiendo homenajes a la imagen del anticristo ahí en Jerusalén, como ya lo vimos en los capítulos anteriores. Pero que esto, mis hermanos, lleva a que Dios definitivamente a su pueblo siempre lo ha apartado. Recordemos que
cuando vinieron las plagas en Egipto, cuando Dios las envió, lo que hizo fue apartar a su pueblo, lo llevó a la tierra que se llama de Gosén. Ahí en la palabra está escrito. Y ahí pues ellos no recibieron ninguna de esas plagas. Vean qué tan lindo y maravilloso es nuestro Señor, que siempre aparta a su pueblo, no deja que todo esto les acontezca a ellos. ¿Por qué? Porque va destinado todo lo que son los juicios a un cierto grupo de personas. Y aquí, como dice específicamente, a los que tenían, ¿a quién vino la úlcera? Maligna, pestilente. Aquí estamos hablando de unas llagas terribles, mis hermanos. Unas llagas, heridas en el cuerpo, en la piel, que causa algo cosa muy terrible en la piel, que causará, ¿verdad? A los que tengan la marca esa de la bestia y que adoran a su imagen. Entonces, esto es algo terrible, ¿verdad? Que le pasará a la humanidad que está bajo el poder del anticristo. Entonces yo quiero que vayamos, mis hermanos, a Éxodo 9, y aquí hay algo que me llama la atención y que lo podemos hacer una comparación, si usted quiere verlo. Veamos acá en Éxodo 9, veamos acá qué nos dice acerca de esto. Porque aquí hubo una plaga de úlcera, mis hermanos, que el Señor lo ve como una plaga, pero realmente recordamos que las plagas, al final de cuentas, eran juicios de Dios efectuadas en Egipto, ¿verdad? Entonces, veamos acá Éxodo 9:8. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñados de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a hacer polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá salpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno, y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo salpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del salpullido, porque hubo salpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Vean qué cosa tan terrible, porque hasta ni los hechiceros que contratados por el faraón, incluso ellos resultaron también lastimados con esta especie de heridas o úlceras que vinieron acerca de esta plaga. Entonces, Dios es un Dios poderoso, Dios es un Dios maravilloso que, como les vuelvo a repetir, cuando quiere darnos libertad, hace lo imposible por hacerlo. Entonces, aquí el pueblo pues no era la excepción, pero vemos cómo obra Dios y su poder. Entonces aquí, estas plagas vinieron por instrucciones de Dios hacia Moisés y Aarón. Entonces, aquí, si lo comparamos con Apocalipsis, aquí pues es un ángel, y como vimos en otras oportunidades, los ángeles pues ejecutan órdenes de nuestro Dios Todopoderoso, ¿verdad? O sea, ellos llevan, no solo son mensajeros, y vemos que en muchas partes de la Biblia hay muchos ángeles que se le presentaron ahí a ciertos profetas, incluso a María y a José, previo a que naciera nuestro Señor Jesucristo y fuera engendrado por el Espíritu Santo. Hubieron ángeles que llevaban un mensaje, que daban ahí ciertos anuncios, pero también hay ángeles, mis hermanos, que Dios les extiende ese poder, les da esa autoridad para que puedan ejecutar ciertas, que tengan el control de, por ejemplo, hay un ángel acá, ahí lo vimos en las copas, y se los voy a leer en un momento, donde tienen el poder sobre las aguas, sobre los 4 puntos cardinales de la tierra. O sea, eso es algo que es el poder que Dios, mis hermanos, tiene el control no solo de este mundo, sino que del universo completo. Entonces, sigamos leyendo acá, que me llamaba mucho la atención esto. Vayamos a Deuteronomio 28, y aquí habla consecuencias a causa de la desobediencia, pero aquí también había una advertencia. Aquí también hay una advertencia y como una figura también, mis hermanos. Veamos aquí Deuteronomio 28, 27 y versículo 35, vamos a leer. Dice: Jehová te herirá con úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón, de que no puedas ser curado. Vamos al 35, y dice: te herirá Jehová con maligna
pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta la coronilla, sin que puedas ser curado. Entonces, mis hermanos, aquí hay ciertos pasajes que nos llevan a que Dios da ciertas advertencias, pero como ya se va a ver cuando ya lleguen estos acontecimientos, cómo va a obrar, mis hermanos, que no va a tener, tal vez muchos van a querer buscar la cura ahí con pomadas y todo eso, pero no va a tener ningún efecto porque Dios es el que pone todo esto, mis hermanos, y si está destinado para los que adoran a la bestia, a los que llevan su marca, a los que se dejaron guiar por la influencia del mundo, eso va a ser algo terrible. Mis hermanos, imagínate qué desesperación podrá causar este tipo de úlceras malignas, llagas en el cuerpo, picazón, ardor, etcétera. No me atrevo yo a decir cómo será eso, pero eso va a ser algo terrible. Por ejemplo, cuando alguien era enfermo de lepra y que incluso lo sacaban de los pueblos y no los dejaban entrar. ¿Por qué? Porque contagiaban a los demás. Entonces, y eso era algo, el que sufría de lepra en la época de Cristo, por ejemplo, era duro porque los expulsaban y terrible. Sin embargo, el Señor vino a sanar, vino a curar a ciertos leprosos ahí. Pero mis hermanos, ¿cuál es la cura para el ser humano? ¿Cuál es la cura para el pecado? Está en la palabra de Dios, en aceptarle a Él como su Salvador, ¿verdad? Yo les compartía a los jóvenes de la iglesia que, por ejemplo, hoy buscan mucho la cura por ejemplo, para este tema que todavía está de moda, que es el coronavirus. Podrán haber muchas vacunas que funcionen o no funcionen, pero realmente lo que el ser humano necesita es curarse de sus pecados y la única forma de curarse de los pecados es poner atención a la palabra. Amén, en la Biblia está la cura para el pecado del mundo. Entonces, pero como el hombre no quiere acercarse a Dios y en los últimos tiempos va a ser todo lo contrario, en vez de acercarse a Dios se van a alejar más de Él. Entonces, vienen estos juicios que lamentablemente van a causar desgracia a los que adoran a la bestia, al anticristo y los que se dejaron ahí influenciar por la corriente del mundo, por la política, por la economía que va a estar a cargo de ellos. Pero tenemos que nosotros, mis hermanos, tener ciertas advertencias de la palabra, atenderla, ¿verdad? Porque nuestro Dios es el Dios todopoderoso y como les digo, nosotros como hijos de Dios y los mismos siervos que van a estar ahí predicando en esos últimos tiempos no van a ser tocados. Ya les puse el ejemplo de Dios como apartó a su pueblo en Egipto y a ellos no les llegó las plagas porque estaban en la tierra de Gosén. Ahí lo va a encontrar usted en Éxodo, pero vamos a continuar, mis hermanos, porque si no el tiempo avanza y yo quiero seguir continuar leyendo. Acá vamos a leer del versículo 3 hasta el 7, ¿verdad? Apocalipsis 16. Vamos a ver acá qué nos dice. Aquí ya nos habla del segundo ángel. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, dice, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. De ahí el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Amén. Pareciera que estuviéramos repitiendo el cántico de Moisés que le voy a Éxodo 15, y ahí se los expliqué yo en el tema anterior, que viene a ser un cántico que está ahí en Éxodo 15. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, oh Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos. Hay un canto ahí que eso lo han vuelto un cántico ahí ciertos hermanos de la alabanza, pero nos lleva hacia eso, mis hermanos, porque el Señor ha sido, como dice, lento para la ira, pero también grande en misericordia, y a través de la historia Dios ha dado oportunidad a que muchos se arrepientan, a que muchos le busquen. Entonces vendrá algún día el juicio final, pero
¿qué pasa con nuestro diario vivir? Con lo que nosotros necesitamos a Cristo, lo necesitamos hoy, los que le hemos aceptado, porque no sabemos si el día de mañana partimos a su presencia, nos pasa algo, pero tenemos que tener a Cristo en nuestro corazón para que el día que Él venga podamos estar ahí, como se dice, en el ejército de Dios, ¿verdad? Que va a resucitar, porque nosotros no estamos destinados para la muerte, estamos destinados para tener la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Rey y Salvador. Amén. Entonces, aquí pues tenemos el tercer ángel que continúan prácticamente con las copas de la ira, mis hermanos. Entonces, aquí dice que es sobre el mar, dice, y este se convirtió en sangre como de muerto. Fíjense que el alimento de la mayoría, o sea, lo que consumimos hoy en día, mis hermanos, casi mucho alimento proviene del mar. Hasta vitaminas, minerales, muchas cosas provienen del mar. Y qué triste y lamentable ver cómo esto llegará en un momento determinado a ser parte del juicio de Dios. Y me llama mucho la atención la sangre derramada. ¿Por qué, mis hermanos? Porque recordemos que Dios ha sido, tantas guerras que han habido en el mundo, ¿verdad? A través de la historia, a lo largo de la historia, y que también aunado a eso se vienen la maldad del hombre también, que muchos que matan a sangre fría, que matan por dinero, por etcétera, etcétera. O sea, ha sido mucha la sangre derramada, muchos seres humanos. Y si nos vamos también a lo que ocurrió a Cristo, ¿verdad? Aunque había un propósito ahí de la sangre derramada para perdón de nuestros pecados. Y que también los primeros mártires de la iglesia, que también murieron predicando en los primeros 100 años de la iglesia después de Cristo, viene a ser, mis hermanos, algo que como que se esperaría una justicia de parte de Dios. No venganza, porque esto no se puede tomar como una venganza, sino como una justicia de Dios, mis hermanos, que por mucho tiempo se ha clamado, y que incluso aquí en el cielo también los siervos han clamado, ¿verdad? Entonces, yo les quiero leer otras citas acá para no entretenernos ahí con comentarios personales. Entonces, aquí esto nos hace recordar la primera plaga en Egipto, así como la segunda trompeta que está en Apocalipsis 8:8, ¿verdad? Igual el ángel de las aguas que alaba a Dios, y hay un juicio aquí también. Pero veamos acá, yo quiero llevarlos a Éxodo también. Regresemos a Éxodo nuevamente acá. Éxodo 7:17. Aquí vamos a ver. Así ha dicho Jehová: en esto conoceráis que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre, y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre los estanques, sobre los depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Entonces, versículo 20 dice: Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón, de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Entonces, aquí como que hubiera un comparativo con esa plaga que hubo en Egipto de convertir el agua en sangre. Y como les digo, y si sobrevivían ellos de la pesca, y eso les servía de alimento, y los peces ahí flotando muertos. Triste, ¿verdad, mis hermanos? Porque aquí, aparte de que estamos viendo que es una similitud con la plaga de Egipto, vemos también de que
la vida marina perece aquí por esta conversión del agua en sangre, ¿verdad? Entonces, Dios, mis hermanos, empieza a emplear este tipo de juicio para castigar a los hombres, y que conlleva, mis hermanos, a que si hay una similitud ahí es porque hay dureza en el corazón. Y vuelvo a repetir, el faraón, cuando no quería dejar al pueblo, en vez de decir, bueno, Dios es el Dios eterno, todopoderoso, mejor dejo ir al pueblo, más endurecía su corazón a causa de estas plagas que venían. Entonces yo les quiero leer en Salmo 105, versículo 26. Aquí hay algo también acerca de Moisés. Dice: envió a su siervo Moisés y a Aarón, al cual escogió, pues en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Envió tinieblas que lo oscurecieron todo, no fueron rebeldes a su palabra. Entonces, versículo 29, volvió sus aguas en sangre y mató a sus peces. Lo más terrible aquí, mis hermanos, es que independientemente que tal vez haya consumo el alimento marino, también las fuentes de las aguas van a ser contaminadas. Y créanme que no creo que nadie quiera tomar de esa agua, y puede ser que hasta la poca agua que vaya a haber, que los mercaderes de la tierra tengan disponible en botella, van a elevar el precio, o se vaya a elevar eso por consecuencia de que puede, de la escasez de agua, porque prácticamente va a haber escasez de agua. Y recordemos que el hombre puede sobrevivir tal vez varios días sin alimento, pero sin agua no puede sobrevivir. Entonces aquí hay un castigo duro para la humanidad que adora a la bestia, al anticristo, a su imagen, que aceptó su marca. Entonces hay varias situaciones acá, mis hermanos, que vienen a ser prácticamente ejecutadas por órdenes de Dios, utilizando los ángeles. Yo le quiero leer ahora Apocalipsis 7, porque acá hubo algo similar, si usted se recuerda, ¿verdad? En los sellos. Veamos acá en Apocalipsis 7. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar. Entonces aquí el Señor nos está indicando que tiene ángeles ahí a su disposición, que están sobre los 4 ángulos de la tierra, sobre los 4 puntos cardinales. Y vean el poder que tienen de poder detener las aguas, poder incluso indicar que no haya ni tormentas, ni huracanes, ni nada de eso. Entonces, aquí, mis hermanos, vemos que esa autoridad que Dios les delega viene ya, cuando venimos a las copas de la ira, viene a ser ejecutadas las órdenes que provienen de Dios con mayor fuerza. Veamos aquí en Apocalipsis 8, y aquí también quiero hacer referencia a esto porque es importante. Apocalipsis 8:8, y este era el último sello. Dice: el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Aquí en esta palabra, se recuerdan que nos dio, les comentaba en esa oportunidad, que aquí nos da como que una señal de que una especie de asteroide, meteoro o cometa pareciera que cae a la tierra, va a caer a la tierra, y que eso va a provocar que la tercera parte del mar se convierta en sangre, y que muera la tercera parte. O sea, esto que ocurriría en el sello, o sea, está hablando de la tercera parte. Sin embargo, aquí en la copa que está derramando aquí el ángel, ya es sobre todo, ya no es solo sobre una tercera parte, sino que es sobre todo, ¿verdad? Entonces, este es el segundo ángel de la copa de la ira. Si lo comparamos acá con el ángel que estaba en este segundo ángel que tocó la trompeta prácticamente,
se va a ver esa especie de eventos, si usted quiere ver estelares o eventos atmosféricos, etcétera, etcétera. Entonces, vemos mis hermanos, bueno, ahí sí que yo me ponía a relacionar esto con muchos estudios que hace la NASA, que hay eventos atmosféricos y muchos laboratorios así del mundo que estudian los astros, que es parte de la astronomía, todo eso. Y no sé si usted se ha enterado últimamente, pero dicen que va a caer que ya detectaron un meteorito que va a caer específicamente en Europa y que va a tomar la parte de Alemania. Bueno, mayormente va a ser en Alemania el impacto más fuerte y las regiones, los países cercanos. Entonces, dice uno, pues, bueno, dice uno, podría ser lo que dice aquí la palabra, no podríamos relacionarlo, faltarían muchas cosas que faltan para que esto suceda, pero ¿no serán señales de Dios que ya nos advierten ciertas cosas? O por ejemplo, el tema del coronavirus es algo que hay que verlo muy profundo, porque se me hace extraño que dentro de los registros que hay en el mundo, la gente tiene que estar ahí registrada en el sistema, y que algunos incluso no puedan viajar, o por ejemplo que les lleguen a decir que no pueden comprar ni vender, pareciera que fuera la marca de la bestia, o que fuera un ensayo, mis hermanos. Pero aquí es donde tenemos que tener la voz de alerta que nos lleva la palabra, porque hay ciertas alertas, y el Señor dijo que antes de su venida iban a haber muchas señales, no solo en la tierra, sino que también en el cielo. O sea, nosotros tenemos que ver no solo lo que acontece en el mundo, sino que también ver hacia el cielo, ¿verdad? Usted ha visto que se convierte también la luna en sangre, pero son eventos estelares que uno ve, que una especie de eclipse que hace que la luna se convierta así y se ponga roja, ¿verdad? Entonces, pareciera que el Señor nos está dando señales ya en estos tiempos, y que en los tiempos aún finales marcados aquí en Apocalipsis van a ser peores todavía. Entonces hay que estar atentos ahí, mis hermanos, y con la ayuda de Dios pedirle mucho para que Él nos siga dando sabiduría, y que podamos ahí tener por sobre primero el gozo en Él, ¿verdad? Porque dice que el gozo en Él es nuestra fortaleza, y estar atentos, estar preparados primero con su palabra, porque de nada nos serviría aprender tanto en el mundo, ver noticias, si no estamos preparados con la palabra. Entonces el primer llamado es el arrepentimiento. Tenemos que estar a cuentas con el Señor. Amén. Entonces, ya vimos acá que este símbolo de la sangre, pues, viene a ser parte, mis hermanos, de que tanta sangre derramada en el mundo. El ser humano, y como les vuelvo a repetir muchas veces, tantos asesinatos que hay a diario, muchos que matan por dinero, o qué sé yo, por cosas tal vez absurdas, pero recordemos que la sangre representa vida, mis hermanos. Si Dios representaba la sangre de los animalitos en el Antiguo Testamento como perdón de pecados, y que la sangre de Cristo vino a ser también un nuevo pacto entre Dios y el hombre, en el cual ahí pagamos nuestros pecados, y Dios nos redime, nos perdona, nos da esa gracia que se manifiesta a través de Cristo y la sangre que fue derramada. Dice que sangre inocente, sin duda alguna. Entonces yo quiero que vayamos aquí en Hechos 2:22, y hay un discurso acá de Pedro que hace reflexionar respecto a la sangre de Cristo. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, dice, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, a él prendisteis, a él matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Amén. Entonces ahí Cristo, a través de su muerte, nos dio vida, pero esa vida que nosotros ahora tenemos en Cristo representó su sangre preciosa. Ahí sí que fue a precio de sangre. Entonces,
vemos aquí que la sangre de Cristo, mis hermanos, que es el mayor sacrificio de Dios para los seres humanos, viene a ser el contraste en el cual nosotros, el juicio de Dios va a venir también con la misma sangre, ¿verdad? Porque el contaminar las fuentes del mundo, de las aguas, los mares, ríos, lagos, etcétera, eso darle, por eso les digo, no podemos sobrevivir, el ser humano no puede sobrevivir sin el agua, por eso le llaman líquido vital, le llaman, y hasta recomiendan tomar 8 vasos diarios de agua, pero porque eso es algo vital para el ser humano. Entonces, parte de esos juicios nos hace recordar la sangre preciosa de Cristo. Y aquí también aquí mismo en Hechos 4 dice, Hechos 4:10 dice, sea notorio a todos nosotros y a todo el pueblo de Israel, dice, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste, dice, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este es Jesús, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, dice. Vean ahí cómo nos vuelve a dar esa reflexión aquí el apóstol Pedro en el libro de los Hechos. Y entonces, si tomamos en cuenta ese sacrificio, mis hermanos, el Señor ya hizo todo lo que podía hacer por el hombre. Ya en esos postreros tiempos, en los días del juicio, ya el evangelio ya prácticamente ha sido predicado en todo el mundo. Y hasta hoy, vayámonos al presente, hasta el día de hoy, el evangelio sigue predicado, mis hermanos, sigue siendo llevado a muchos lugares, y que gracias a Dios pues muchos se están convirtiendo, y qué bueno que acepten a Cristo en su corazón. Porque estos juicios de Dios, mis hermanos, que empiezan con los sellos, de ahí continúan las trompetas en la gran tribulación, y que culmina la ira de Dios con estas 7 copas, mis hermanos, llega al punto final en el cual pues el ser humano debiera reflexionar y entregarse a Dios, ¿verdad? Para que en aquel día, cuando Él venga, pues seamos parte del ejército, donde digan que los muertos en Cristo resucitarán primero, y yo así lo creo, porque su palabra así lo dice. Entonces ya tenemos la salvación de Cristo. Entonces ya por último aquí quiero hacerles otro recordatorio de la misma palabra en Apocalipsis 6:9, y aquí vamos a ver las almas que clamaban bajo esta justicia de Dios. Dice Apocalipsis 6:9, vamos a hacer ahí un recordatorio porque estos están los sellos. Dice, cuando abrió el 5.º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían sido muertos como ellos. Entonces aquí volvemos a repetir parte de la historia, ¿verdad, mis hermanos? Muchos mártires que murieron, muchos que van a morir en la tribulación, en la gran tribulación, todavía predicando la palabra de Dios, y que van a ser parte de los redimidos que claman a Dios por la justicia, más que todo por la justicia, ya no tanto, aquí dice, habla de vengar nuestra sangre, pero realmente se traduce en justicia, ¿verdad? En otras versiones dice justicia, porque ¿cuánto ha esperado Dios para que el juicio venga? O sea, Dios aquí lo tiene todavía, ya lo dejó escrito, pero todavía no ha sucedido. Pero muchos podrían decir, pero si Dios fuera bueno ya hubiera acabado con los malos. Pues porque es bueno todavía no ha venido. Entonces el evangelio se sigue predicando, se sigue llevando, y algún día va a suceder. Pero mientras eso sucede, mis hermanos, hay misericordia y gracia de Dios por el momento, ¿verdad? Y entonces aquí vemos que la respuesta, como se les dio ahí a los santos, dice, descansen un poco todavía hasta que se complete el número de los siervos y hermanos que han de ser muertos como ellos. Y obviamente salvos, porque de eso se trata la palabra de Dios, que todos seamos salvos. ¿De qué? De la ira que vendrá. Entonces dice que tanto los sellos
las trompetas y la ira de Dios va a ser algo consecutivo, mis hermanos. Esto va a pasar en 7 años, que es la última semana de Daniel, que les comenté también en los episodios anteriores, y que esta sería la semana 70, que sería una semana de años, ¿verdad? Que son los últimos 7 años de la humanidad, y que 3 años y medio reina con 10 que engañando al mundo, ¿verdad? El anticristo, el falso profeta, que van a estar ahí gobernando, engañando a la gente. Entonces, después de eso, pues a partir de los 3 años y medio, vienen esta serie de juicios. O sea, estos juicios se van a dar en un lapso de también aproximadamente 3 años. O sea, todo va a ser consecutivo, en el cual el mundo va a sufrir de terremotos, de estas pestes que ya leímos. Y que Dios, mis hermanos, culmina ahí la justicia que un día le dijo a sus santos. Bueno, vamos a terminar ya, mis hermanos, ya vamos a ir terminando. Entonces leamos el versículo 8 al 11. Leámoslo ahí, mis hermanos. Dice: el cuarto ángel, dice, derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor, dice, y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria, dice. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores, por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Vean cómo todavía ahí sigue el hombre sufriendo por esas úlceras que Dios envió, ya que leímos al inicio de este capítulo. Sigue el sufrimiento de las úlceras, las llagas en el cuerpo. Y si usted le agrega la falta de agua para la humanidad, para todos estos que adoran al anticristo, todavía aún más terrible, porque vaya uno, por ejemplo, cuando dice, bueno, le duele algo o tiene hinchazón, póngase hielo, pero si ni va a haber eso, entonces qué cosa tan terrible, mis hermanos. Y aparte de eso, el gran calor que va a haber. O sea, muchos dicen que ahorita la temperatura está subiendo demasiado. Por ejemplo, a mí me toca trabajar acá por la región de Zacapa, y si llega la temperatura a llegar a los 40, 42 grados, y se siente un calor así terrible, que casi solo con aire acondicionado puede estar uno ahí trabajando, y es complicado. Y imagínense, hubo un tiempo que se descompuso el aire acondicionado y fue duro, terrible estar ahí trabajando, sudando a chorros. Esto parece el infierno, decían algunos, pero pareciera, pero no es, mis hermanos. Pareciera, pero no es. Entonces, acá esto que va a hacer el Señor es como que a darles una prueba nada más de lo que les espera en el infierno, ¿no? Permite que el sol queme a los hombres, como si fuera algo que va a probar, una probadita al infierno, ¿no? Pero realmente el infierno es peor todavía, porque es algo que arde, no digamos el lago de fuego que va a arder constantemente. Yo me imagino eso como que fuera una especie de lava volcánica, ¿verdad? Porque los volcanes es terrible, mis hermanos. Ya vimos también ahí en parte de las trompetas que también va a caer, dice sangre del cielo, pero pareciera como que los volcanes se van a activar y van a lanzar la lava que va a caer sobre parte de los moradores de la tierra. Entonces, y últimamente se han activado mucho los volcanes. No sé si ya el Señor estará preparando ahí eso, pero hay que pedirle a Dios, hay que todavía tenga un poco de misericordia para que esto todavía no acontezca. Entonces, aquí hay algo también, y si ya leímos aquí que dice que los hombres, dice, se quemaron con el gran calor y blasfemaron. O sea, en vez de pedirle a Dios por misericordia, lo que hicieron fue, lo que van a hacer es blasfemar. Qué triste, ¿verdad, mis hermanos? Que en vez de buscar a Dios, y por eso vemos aquí que pareciera que van a tener el corazón del faraón allá en Egipto, porque él miraba las plagas, pero en vez de arrepentirse o de arrodillarse o decirle a Moisés, bueno, yo le doy honra y gloria a tu Dios, pero que ya no suceda todo esto, sucedió lo contrario. Él endureció más su corazón. Entonces Dios tuvo que seguir enviando más plagas para que
al final se endurece, el faraón pues le bajara un poco a ese su odio que tenía, pero sin embargo él siguió con su odio, él no bajó la guardia. ¿Por qué creen que se ahogaron en el Mar Rojo todos los caballos que el faraón mandó detrás del pueblo? Entonces el faraón hubo un lapso nada más en el cual él tuvo, bueno, que voy a dejarlo ir porque así ya no vienen más las plagas, pero realmente continuó su odio, su ira contra el pueblo de Dios. Entonces, como ya vimos en los capítulos anteriores, también el odio del anticristo hacia los que no le quieren seguir, no quieren ponerse su marca, los va a conllevar a la pena de muerte. Y entonces, mis hermanos, ¿qué podemos esperar acá? Entonces, simple y sencillamente, el corazón del hombre, los que no aceptan a Dios, se va a endurecer más. Y en vez de clamar a Dios, viendo que se están quemando con el gran calor que va a haber, no sé si Dios va a desactivar la capa de ozono por un momento, porque muchos científicos dicen que si la capa de ozono no estuviera activa en el mundo, nosotros, los rayos del sol, nos exterminarían. Vean cómo Dios diseñó este mundo para que lo habitáramos, ¿verdad? Y que si puso esas capas para protección y que florezca, todos los árboles crezcan, porque también nosotros como seres humanos necesitamos del sol, porque el sol también promueve hasta cierto punto el calcio en el cuerpo y trae ciertos beneficios la luz del sol. Bueno, también la exposición excesiva también es dañina. Pero ¿qué sucede? La capa de ozono está... Yo veía los registros, pero ¿por qué prohíben aerosoles y todo eso? Porque esos mismos gases que se han producido a nivel industrial es lo que también ha acelerado que la capa de ozono se esté destruyendo. Por eso es que hoy hablan del calentamiento global y es la preocupación de las Naciones Unidas y que qué van a hacer. E incluso quieren ver si, por ejemplo, la energía eléctrica la suspenden en algunos lugares para que eso mismo no siga provocando el calentamiento global. Pero recordemos que esto de la industria de gases, todo eso viene desde la revolución industrial, ¿verdad? Ya por el siglo XVIII, a mediados por ahí, y que ya llevamos casi 300 años en el cual la industria se desarrolló, pero que también eso al mismo tiempo provoca gases, provoca humo que ha ido destruyendo la capa de ozono. Entonces imagínense si Dios en este momento eliminara la capa de ozono, todos moriríamos, ¿verdad? Carbonizados. Tal vez no en el ratito, pero sí provocaría también hasta la falta de oxígeno. Entonces eso definitivamente va a ser muy terrible, este juicio de lo que pase con el sol, mis hermanos. Eso va a ser algo terrible. Entonces ya el ser humano ha contribuido también para que la capa de ozono se destruya. No digamos si no hubiera, ya se está provocando también que los polos se derritan, ¿verdad? El descongelamiento de los polos, incendios forestales han aumentado mucho también en estos últimos años, ¿verdad? Porque a veces uno dice, pero ¿por qué se está quemando aquella montaña? Pero es producto de los rayos del sol y también a veces irresponsabilidad de las personas, pero hay efectos, mis hermanos. Esa destrucción de la capa de ozono tiene sus efectos. Entonces en esta etapa en la cual de la copa de la era de Dios va a ser totalmente, me imagino que el Señor va a deshabilitar la capa de ozono y los rayos del sol van a entrar directo a la gente. Imagínense con llagas, sin agua. Definitivamente muchos van a sucumbir y a morir. Entonces, la dureza del corazón es terrible, mis hermanos. Yo los quiero llevar acá a otras citas ya finales, o más a manera de recordatorio. Algunas y otras pues ya son profecías. Veamos Apocalipsis 8:2. Dice que hay una similitud en cuanto a eso. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día, asimismo de la noche. Entonces aquí el Señor, como Él tiene
tiene el control de todo, ¿verdad? Del universo, de los astros. Entonces, recordemos que también los eclipses también juegan un papel ahí dentro de eso. Incluso cuando nuestro Señor Jesucristo fue entregado en la cruz, en el último, cuando Él dijo consumado es, pues se oscureció el cielo. Hubo un eclipse en el cual pues se oscureció en ese momento. Dios hace oscurecerlo como de manera de luto y de tristeza por ver la dureza del corazón de muchos. Pero que todo eso, mis hermanos, conlleva a que acá sean derramadas estas copas por la misma incredulidad. Entonces, yo les quiero leer, ya les leí Apocalipsis 8, ahora vámonos a Éxodo 10. Entonces aquí hay otra similitud respecto a esto. Éxodo 10:20 dice: pero Jehová endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Versículo 21. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en las habitaciones. Entonces vemos ahí que Dios siempre protege a su pueblo. Y aquí en el versículo 10 de Apocalipsis, del capítulo que estamos leyendo, también, aparte de que se quema a las personas con el terrible calor, dice que la otra copa, de la quinta copa, dice que el reino se cubrió de tinieblas. Entonces ahí como que va a haber una oscuridad, mis hermanos, provocada por un eclipse total del sol, que no va a haber. Sin embargo, el calor no va a cesar. Sin embargo, va a estar todo en oscuras. Vean qué terrible es. Y es similar, por eso le leí Éxodo, porque pareciera que es algo similar a esa plaga de tinieblas, porque hay un título aquí en mi Biblia, no sé si en la suya, que dice plaga de tinieblas. Ahora vámonos a Joel 2, versículo 1, dice, del 1 al 3, vamos a leer. Tocad trompeta en Sión, y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte semejante a él. No lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Terrible, ¿verdad? Y aquí el siervo acá, el profeta Joel, nos da también otra profecía, mis hermanos. Ya, bueno, han habido muchos eclipses, pero realmente tal vez influyen en la naturaleza. Ahora, por ejemplo, yo me recuerdo que, no estoy seguro si fue en el año 92, cuando se oscureció totalmente, eran las 12 del mediodía y se oscureció la tierra como por 1 hora aproximadamente, y los animalitos, los perritos aullaban, los gallos cantaban, incluso algunos, los animalitos, como ellos seguían por instinto, unos ya a dormir se iban ya, y que si cuando volvió a salir el sol se bajaron de su lugar donde van a dormir. Entonces dejamos ahí que eso afectó, si se quiere ver, la naturaleza, o incluso muchas mujeres también dieron a luz más, como que eso aceleró que dieran a luz. Entonces aquí, mis hermanos, este tipo de juicio que el Señor ya envía aquí estamos hablando del quinto ángel de la copa aquí que está siendo derramada, ya son señales que están escritas o que fueron escritas ya hace mucho tiempo. Ahora me quiero ir a Marcos 13. Ahorita ya solo 2 citas tengo y finalizamos, mis hermanos. Marcos 13. Aquí habla algo sobre acerca de la venida del hombre y de Cristo. Eso se refiere a Cristo. Marcos 13:24 dice: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas.
Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Ahí está hablando de sus ángeles nuevamente. Vean, mis hermanos, que como que estuvieran tipo centinelas vigilantes en los cuatro puntos cardinales de la tierra, y ahí los tiene ordenados nuestro Señor. Pero vean que aquí ya el Señor Jesucristo ya estaba dándoles esta profecía de los últimos tiempos. Y con este cierro, mis hermanos, en Malaquías 4. Hay una palabra aquí muy poderosa en el nombre de Jesús. Malaquías 4, versículo 1 al 3 vamos a leer. Dice: porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, dice, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, mis hermanos, si Dios es el creador de todo, el Señor tiene a su disposición todo. Los vientos le obedecen, como decían los apóstoles cuando Cristo hizo grandes señales andando en la barca. Pero ¿quién es este? Que hasta los vientos y los mares le obedecen. Entonces, veamos que el Señor tiene el poder sobre la naturaleza, sobre los astros en el cielo, realmente sobre todo, mis hermanos. ¿Y quién como el poder de Dios? Yo en esto lo resumo, y por eso es que el Señor tiene todo a su favor. Y ahí en el otro estudio vamos a ver ya un poco más acerca de lo que va a haber de la guerra del Armagedón, pero no me quiero adelantar a eso. Entonces, aquí, mis hermanos, Dios tiene el poder de todo, tiene el control de todo. Sinceramente, Él tiene el control de todo, y que si esto va a acontecer en algún momento, tiempo determinado, nosotros como hijos de Dios debemos de pedirle mucho al Señor, porque el Evangelio todavía siga llegando a muchas personas, que esa parte evangelística todavía continúe, porque en la época, como les digo, el anticristo, muchos van a ser perseguidos, van a ser persecuciones peores de las que ahora vemos, y que prácticamente, mis hermanos, va a conllevar a que muchos van a morir por causa de predicar la palabra. Pero ahora que hay tiempo, que todavía se puede, todavía hay cierta libertad, incluso las redes sociales todavía están a nuestro favor, porque puede ser que en algún momento los medios de comunicación vayan a ser bloqueados por ciertas huestes ahí que no quieren que se predique la palabra, y que algún día se pueda dar, mis hermanos. Pero mientras tanto hay que aprovechar el tiempo, no hay que despegarse de Dios, al contrario, hay que seguir adelante. No perdamos la mirada, como dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, mis hermanos. Entonces, este ha sido el tema de hoy, mis hermanos, y yo espero que haya sido de mucho beneficio para sus vidas. Vamos a orar, que esto es muy importante, la oración es muy importante, y que podamos ahí tener ese tiempo para poder continuar con este estudio bíblico. Amén. Entonces, acompáñame ahí a la oración. Amantísimo Rey de Gloria, gracias Padre Celestial, tú que habitas en los cielos, también en todo lugar, Padre bendito. Damos gracias, Señor, por este tiempo que sinceramente vale oro, Señor. Yo sé que tú has preparado, Señor, tu palabra, y que nosotros ahora en estos tiempos está siendo, bendito Dios, siendo revelada, siendo quitados esos sellos, Padre bendito, que un día le diste al siervo Daniel, para que tu palabra sea entendida, sea llevada, Señor, y que sea predicada aún en estos últimos tiempos, Padre Celestial. Síguenos abriendo el entendimiento. Yo sé que tu palabra no regresa vacía, sino que regresa para poder bendecir a cada uno por nombre. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice a cada uno de mis hermanos que se ha conectado, y que podamos estar próximamente continuando con este estudio. Que el poder de tu Espíritu Santo, ese respaldo divino, nos siga, Señor,
dando esa luz que necesitamos para poder seguir a Jesús y que no nos extraviemos, sino que sigamos adelante con mucha fuerza. Bendito Dios, porque esas fuerzas tú nos las das. Gracias, Señor, a ti sea la honra y la gloria. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Amén. Amén, mis hermanos, que Dios me les bendiga, me les guarde, me los llene en completa paz y que podamos estar nuevamente ahí con otro estudio bíblico. Ahí vamos a continuar, Dios mediante, ahí el próximo martes, con el estudio del capítulo 16. Entonces ahí el Señor nos va a ir dando el tiempo. Entonces Dios me los bendiga y me les guarde, mis hermanos. Bendiciones.